¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. El doctor Washington Pesantes, candidato presidenciable por la Unión Ecuatoriana, es nuestro invitado de esta noche. A Washington Pesantes, en su binomio acompaña Alex Alcíbar. En el momento de escoger a su candidato para la vicepresidencia, ¿cuáles fueron los méritos que vio Washington Pesantes para este binomio que va encaminado, por supuesto, a obtener el favoritismo de los ecuatorianos el próximo febrero del 2017? Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Yane. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están viendo a través de Orovisión. Quiero expresarles mi sentimiento de aprecio a la ciudadanía orense a la que pude servir desde la Fiscalía General del Estado. Ustedes me recuerdan, queridos amigos, respondiendo a su pregunta, quisiera decirle que yo nací en una parroquia de la Sierra Ecuatoriana y era obvio que el candidato a vicepresidente debería ser de la costa. Escogimos el perfil de Alex Alcíbar, toda vez que él es un agricultor. Nosotros priorizamos la agricultura. Él es un ingeniero agrónomo zamorano, es un empresario y yo pues he sido básicamente un funcionario público. Varias razones entonces para que se forme un binomio con una persona a la sierra que ha sido básicamente un funcionario público, insisto, por más de 30 años y un empresario privado con experiencia. Creo que le ofrecemos al país una alternativa nueva y diferente. Gobernar para las dos regiones más importantes, ¿no? En este caso lo que tiene que ver costa y sierra y donde está el mayor número de votantes. Sin descuidar, su propuesta, por supuesto, sin descuidar las otras provincias que son importantes, igual la Amazonía y Galápagos, desde ¿no? luego que sí, así es, nuestra propuesta es incluyente. Doctor Pesantes, usted luego vamos a ir con las propuestas que las veo muy interesantes, que tiene que ver a educación, salud, seguridad, justicia y trabajo, que son sus ejes fundamentales de su campaña electoral, de su propuesta para los ecuatorianos. Hay temas que nos preocupan enormemente a los ecuatorianos, como es la ola de corrupción que se ha generado, no solamente en este gobierno, porque según los grandes descubrimientos que está haciendo la Fiscalía hoy en día, no solamente el hecho de que ya sabemos quién es el corrupto en el caso de Brecht, cuando es la justicia americana la que nos está dando toda la información al respecto y la que está poniendo las cartas sobre la mesa con la situación en nuestro país, sino que de alguna manera se está vinculando a otros sectores, a otras personas, donde aparentemente es una corrupción no de este gobierno, sino de gobiernos de hace muchos años atrás. Usted se desempeñó como fiscal general de la Nación. ¿Usted considera que el fiscal actual está haciendo bien las cosas? Importante su pregunta. Una de las situaciones que más preocupan a los ecuatorianos el día de hoy es esta ola de corrupción. Usted bien ha notado, no es solo ese gobierno, pero eso no puede ser un motivo de justificación. Cierto es que ha habido en otros gobiernos, existe en este gobierno, pero por eso no nos podemos nosotros quedar callados. Preocupa por los montos que se están manejando, preocupa porque todo acto de corrupción, particularmente cuando utilizan fondos públicos, nos perjudican a todos los ecuatorianos. No hay dinero público, el dinero es de los ecuatorianos. Preocupa cuando contratos millonarios de cientos y hasta miles de millones, como es el caso que están investigando y que ha sido motivo de noticia el día de ayer, la concesión que se hizo a esta empresa que está en cuestión, Odebrecht, de la construcción de un tramo del metro de la ciudad de Quito. Me parece que el contrato pasa de $1.000 millones. Todo el contrato cuesta $2.000 millones. Se ha detenido una persona y el alcalde de Quito ha comenzado a ser cuestionado, ha viajado a Estados Unidos con el fin de averiguar. Esto le corresponde hacer a la justicia, una justicia que debe ser imparcial. Quiero decirles a los ecuatorianos, desempeñé la fiscalía habiendo ingresado en el 99, gané un concurso para ser fiscal general, luego ser antes el jefe de la fiscalía en Pichincha, y desde ahí di muestras al país que se puede fiscalizar con autonomía, con severidad, y así lo hice cuando enjuicié a algunos ministros de este régimen, que a la postre yo tuve que pagar, como dirían la gente, las consecuencias, porque a mí luego de dejar la fiscalía me persiguieron, y quizá ese fue un punto de inflexión, el haber investigado a 3 ministros, haberles iniciado juicios penales, y algo que no debemos olvidar, ecuatorianos, en el caso de otra compañía brasilera, compañía Petrobras,
Yo investigué el principal caso de corrupción. En cuanto a montos, el más grande, yo diría, en la historia del país. Esta compañía Petrobras explotó petróleo, aproximadamente, dicen los informes técnicos, 100 millones de barriles de petróleo, ilegalmente. No le correspondía a ese campo petrolero, eso era de Petroecuador y no asignada a Petrobras. 100 millones de barriles que al precio de $50, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. Ni siquiera podemos describir 5.000 millones. Eso equivale a casi todo el monto del déficit. Yo abro ese caso, investigo, acuso, pero viene el fiscal general, doctor Chiriboga, a reemplazarme y el señor manda el archivo. La compañía sale del país después de haber explotado el petróleo, obviamente, y nos demanda por 830 millones. Esto significa que tenemos que darle oídos entonces a la oposición, los ecuatorianos, cuando estamos hablando de que lo que se ha denunciado hasta el momento no es ni la tercera parte de lo que realmente puede estar pasando, lamentablemente, en esta administración estatal. Yo creo que si se han firmado contratos de los montos que estamos hablando, como el Metro de Quito, como el contrato para repotenciar la refinería, que pasa de 2.000 millones de dólares, escúcheme bien, entonces el sentido común dice que las supuestas o reales coimas deben haber sido mucho más. Ahora bien, ha habido en otros gobiernos corrupción. Yo me pregunto, ¿acaso los que gobernaron el país antes del presidente Correa tienen la capacidad ética para criticarlo? Si ellos también muchos de ellos estuvieron involucrados en casos de corrupción, en las prefecturas, en los municipios, en el mismo gobierno, no nos olvidemos de la crisis bancaria. Esta acotación lo hago porque nosotros representamos una posición totalmente diferente. Nosotros somos nuevos, yo no he sido un político, le he servido al país y esa es mi hoja de vida por más de 30 años. ¿Usted considera que definitivamente la independencia, la autonomía de funciones importantes del Estado, como en este caso la Fiscalía, lo que tiene que ver a la justicia, el legislativo, que también ha sido seriamente cuestionada por la poca capacidad de fiscalizar a tantas administraciones públicas que lamentablemente dejan mucho que desear hoy en día en el Ecuador? ¿Cómo lograr justamente esa independencia, doctor Pesantes? Seguramente eso ha sido el mal que ha generado de que esté el poder en un solo, en este caso, en el Ejecutivo, de todos los estamentos del Estado. Ya en eso es definitivo, a usted y yo quizá lo entendemos un poquito mejor. Pero esas capacidades le dio el mismo pueblo ecuatoriano a través de consultas, a través de elecciones. Usted y yo, y los ecuatorianos entendemos, usted y yo, lo digo por la formación jurídica que tenemos, porque somos hombres de derecho, usted es abogado, sabemos que un principio fundamental de la democracia es la independencia, la separación de funciones. Una es la función ejecutiva, la función legislativa, electoral. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que nosotros hemos inventado y obviamente la función judicial son 5 funciones. Las 5 deben actuar de manera autónoma e independencia. Por eso se habla del equilibrio entre las funciones del Estado. Desgraciadamente, desde hace 10 años, es evidente que una sola función, el Ejecutivo controla a todas las demás funciones, viene a ser una especie de apéndice. Entonces tenemos una función legislativa que hace leyes a pedido del Ejecutivo, que no los discute, que los viene en paquetes, levantan las manos y aprueban. Si no, ¿cómo se entiende leyes tan inconsultas y que atropellan derechos como la ley de comunicación, la ley de comunicación social, lo digo, la ley de educación que deja al margen de la educación a más de 900.000 ecuatorianos? Ya, sin poder acceder a la educación superior, ¿no? Tenemos entonces una función legislativa que no legisla, sino que levanta la mano y que no fiscaliza. Luego tenemos una función judicial a la que se le reestructuró, pero metiéndole las extremidades. Si antes lo metían los partidos políticos, los de antes, los viejos políticos, ahora pertenece al partido político gobernante. O sea, uno y otro es malo. Claro, eso justamente, doctor, lamentablemente la justicia siempre estuvo en manos de los partidos de turno, ¿no? Eso es lo que nosotros... O sea, eso no ha cambiado, o sea, decir que ahora el presidente, el ejecutivo es el que maneja la justicia,
discúlpeme, pero en todos los gobiernos de turno se metían las manos igual en la justicia. ¿Cómo lograr esa independencia? Es la propuesta que trae Washington Pesante de que justamente estos estamentos del Estado puedan tener autonomía, poder de decisión y toda la facilidad para poder expresar su punto de vista. Lamentábamos que justamente se pidió ya la expulsión del asambleísta Viteri de País, un hombre que hemos visto totalmente leal, formado con las bases de Alianza País y que hoy en día es desechado por el partido político. Él lo dijo en una entrevista por el solo hecho de haber denunciado casos de corrupción de este gobierno. ¿Dónde queda? Entonces, el gobierno no necesita un baño de verdad, doctor Pesantes. Desde luego que sí, pero su pregunta es fundamental. ¿Qué hacer con la justicia? Si antes del 2007 metieron la mano los distintos partidos en alianzas y se apropiaron porque la justicia tenía dueño. Desde las cortes hasta los juzgados, pasando por notarías, se repartían la justicia. Eso es malo. Viene este gobierno, nos ofrece cambiar la justicia, pero no lo hemos dado patente de corso. Y se hizo mucha inversión para ello, doctor. Más de 2.250 millones de dólares se han gastado en nuevos edificios, pero la justicia no se ha inaugurado, la justicia no ha cambiado. Entonces, nosotros creemos que hay que ir una verdadera y definitiva reestructuración de la justicia en el país. Eso implica revisar, auditar todos los nombramientos que se han hecho, llamar a concursos con participación de los colegios profesionales, de las universidades, obviamente del gremio de abogados, ¿no es cierto?, de todos los estamentos que tenemos que ver con la justicia, la ciudadanía, con observación internacional, concursos pulcros en donde ganen los mejores. No se puede manipular la justicia. Si antes era de la partidocracia, hoy es de Alianza País, y la justicia debe ser totalmente descontaminada, ecuatorianos, porque esa justicia que busca impunidades o que persigue gratuitamente ni siquiera merece llamarse justicia. Justicia es dar a cada uno, dar a cada quien lo que le corresponde. Eso no sucedió, eso no sucede, y es una de las principales falencias. Y garantizar la seguridad jurídica, que es tan importante en el Ecuador, y que también va a dar estabilidad y va a dar tranquilidad para la inversión y también generar fuentes de trabajo, que es un gran problema que tenemos hoy en día. Su propuesta en base a eso, cómo incentivar justamente las fuentes de trabajo para los ecuatorianos que hoy en día están en el desempleo. Muy creativos, debemos ser muy creativos, y esa es nuestra propuesta debidamente diseñada desde hace 4 años. Tenemos 5 ejes fundamentales, tenemos una propuesta programática de 19 aspectos y un plan que enfoca todos y cada uno de los aspectos. Para nosotros, enfrentar el problema histórico de la falta de trabajo en el Ecuador es fundamental, y no se lo puede hacer con ofertas sin fundamento, que voy a crear un número determinado, definido en cientos de miles de empleos. Empleo significa relación de dependencia. Los ecuatorianos, más que darle un empleo, queremos que se genere trabajo, que se apoye los emprendimientos, que se apoye el agro, que se apoye a los pescadores, que se apoye a los artesanos, mediante una serie de medidas. Si bien es verdad, la agricultura de la costa tiene pues un relativo éxito en la medida que apunta hacia la exportación, la agricultura en la sierra ha sido prácticamente abandonada. Pero eso no significa que tampoco nuestros hermanos productores de la costa no requieran eliminar trabas burocráticas, facilitarles la exportación, eliminar una serie de impuestos y tributos de los cuales el país ya está harto. Con el impuesto de la plusvalía tenemos más de 60 impuestos. Esto no es posible. Por eso, y un nuevo impuesto que se aprobó hace pocas horas atrás, de mejoras también, que está llenando de preocupación a un gran sector. ¿Usted considera que se deben eliminar estos impuestos? Yo creo que algunos impuestos deben ser eliminados. Nosotros proponemos que se racionalicen, que se sinteticen, que haya menos impuestos. Cierto es que aquí se paga el IVA menos que en otros países, pero si usted suma todos los impuestos, definitivamente somos uno de los países en donde más tributos o impuestos está pagando. ¿Qué tributos o qué impuestos usted cree que deben permanecer? Hablando de que el IVA y el impuesto a la renta son el 70% del presupuesto del Estado, ¿no? Que los ecuatorianos tengamos presente que de los 30.000 millones es el presupuesto general del Estado. De los 30.000 millones, 15.000 millones nos sacan del bolsillo de los ecuatorianos vía impuestos. Usted paga impuestos al Estado, varios impuestos. Paga al Consejo Provincial,
paga la Junta de Defensa Nacional, paga a los municipios, Bomberos. paga a los bomberos, paga a la Cruz Roja, paga a Solca. Mire, le pongo un ejemplo. Si es que usted tiene un vehículo, ese vehículo al ingresar ya paga un impuesto y aquí se duplica el precio. Al menos se duplica el precio. Luego paga por revisión, paga por matriculación, paga por el SOAT. En Quitos le pagan, tiene que pagar un impuesto verde, tiene que pagar estacionamiento. Si comete alguna infracción, es una especie de impuesto, paga por el pico y placa, paga peajes, es decir, sobre un vehículo paga como unos 8 impuestos. Y así le podría yo dar una serie de ejemplos. El país tiene demasiados impuestos. Nosotros proponemos algo más racional que eliminar. Claro que hay que eliminar uno que otro impuesto, por ejemplo, a la salida de visas. Pero nosotros proponemos que el IVA, que está hoy en el 14% y esperamos que solamente dure un año, porque con el pretexto de ayudar a los compañeros, a los compatriotas de Manabí se subieron 2 puntos del IVA y eso inclusive produjo un efecto inverso. No es que se está recuperando más dinero, más bien bajó la recaudación. Entonces proponemos esto, que un fin de semana en cada mes no se cobre IVA en el país. Un fin de semana que ordene el Ejecutivo, no se cobra IVA a los productos nacionales. Con eso incentivamos la producción, con eso incentivamos el comercio, en fin, es una forma de activar en general la economía del país, de todos los ecuatorianos. Tan venida menos. Doctor Pesantes, la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea es positiva. ¿Usted considera de llegar a la presidencia de la República a hacer nuevos contactos, gestiones con otros mercados del mundo con la finalidad de poder posesionar productos ecuatorianos? ¿Y cómo vamos a lograr bajar justamente los costos de producción, que es nuestra gran desventaja y que no estamos en competitivos para la región? Jane, mire, el Ecuador debió firmar hace años el Tratado de Comercio con la Unión Europea. Ese es el segundo bloque más grande en el mundo. Después del comercio que tenemos, el 42% con Estados Unidos, es con Europa. ¿Por qué se demoraron tanto a pretexto de un izquierdismo, de un falso nacionalismo? Y después de poco hemos tenido que rogar el mes pasado para que se firme el tratado, porque caso contrario, muchos de nuestros productos agrícolas no podían entrar al Ecuador. Así es. No podían entrar porque los impuestos que se les ponían eran demasiadamente exagerados. Entonces, está bien que se haya firmado, aunque sea tarde, pero firmen con Estados Unidos, firmen con Japón, abrámonos los ecuatorianos al mundo, insertémonos en la economía mundial. Esta economía es globalizante, de manera que yo estoy muy de acuerdo en que se firmen toda clase de tratados para que nuestros productos puedan salir del país. Hay que ayudar a la productividad en el campo. En la sierra se sigue produciendo como hace 100, 200 años, sin ningún apoyo del Estado en insumos, semillas. Capacitación es fundamental, que ingrese maquinaria agrícola sin impuestos. Es decir, la verdadera revolución, aunque no me gusta utilizar este término que está bastante desgastado, la verdadera revolución, la verdadera matriz productiva del país está en el agro. Esta es una provincia que nos ha demostrado que la agricultura debe ser un sustento importante. Mire usted, sin embargo, de lo rica que es esta provincia, la depresión que existe en Huaquillas y todo ese sector, porque el gobierno ha descuidado apoyar a la zona fronteriza. Ahí habría que crear una sede, o lo que la gente entiende como zonas francas, en la zona fronteriza con tributos disminuidos. Para poder ser competitivos, ¿no? Usted en este hablaba muy caso bien. con el Perú, que tiene una moneda mucho más suave que la nuestra. Pero ¿no? la competitividad, además de lo que usted anota, está también en crear infraestructura. Si tenemos las centrales hidroeléctricas, que es bueno que tenga el país, aunque eso se ha hecho con préstamos y con préstamos bastante... Con y que intereses. igual va a salir del bolsillo de los ecuatorianos, Igual, ¿no? sí, pero paradójicamente, inclusive cuando hay mayor producción hidroeléctrica, ha subido los precios de la electricidad. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí debería haber infraestructura, mayores obras del gobierno, electricidad, alcantarillado, saneamiento ambiental, para que crear las condiciones para que los inversores extranjeros y nacionales que han salido del país
Mire usted que generar confianza en los todos los sentidos. En los últimos 3 años han salido del país solamente al Perú 2.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que pudieron haberse invertido, dineros ecuatorianos. Y muchas empresas también que han ido a sentarse allá. Doctor Pesantes, ¿cómo recibe, para cerrar ya este espacio de entrevista, cómo recibe la propuesta de los ecuatorianos en estos días de campaña? Muy bien, felizmente los ecuatorianos saben discernir. Me imagino que lo reconocen también como fiscal de la nación que se desempeñó en este gobierno, ¿no? Pero no solamente porque llegué a ser fiscal luego de un concurso, sino porque yo transformé la fiscalía. Permítame decirle, Jane, y usted es una abogada, reitero, acá en la provincia del Oro, en donde estamos, no había una sola fiscalía decente. Quiero decir, no había infraestructura. Todo eran unas habitaciones, unos cuartos, como decimos en la sierra, arrendados, en donde se revictimizaba a las gentes que iba a denunciar. Yo compramos este edificio que está en el Parque Central, decente, digno de los machaleños. Yo lo hice en Santa Rosa, yo lo hice en Zaruma, lo hice en Pasaje, lo hice en Huaquillas, en todas partes. Por eso les digo a los machaleños, a los ecuatorianos, yo no puedo mirarles a los ojos y decir, cuando ocupé una función pública a la que llegué por méritos, yo sí servía a los ecuatorianos. Entonces, hay muy buena receptividad. Además, por algo muy importante, yo jamás he sido funcionario de ningún gobierno de libre remoción. Yo llegué por concursos de méritos. No he estado ni con la partidocracia ni con los de ahora. Y también ha estado en la docencia, ¿no? Algunos años. He estado en la docencia y para mí la educación es un factor fundamental para el desarrollo. Yo he sido profesor primario, secundario, universitario y de posgrado. He pasado por todos los niveles y conozco el sector educativo, el sector justicia. Entonces, cuando nosotros hablamos con los ecuatorianos que ya nos conocen y les decimos, ¿están de acuerdo con que esto continúe, que vayan por más? ¿Están de acuerdo con los de ahora? ¿Quieren que regresen los de antes? Y la gente dice no, queremos gente nueva. Y esa es la propuesta de Unión Ecuatoriana, con gente que ha demostrado compromiso con el país, honestidad, servicio. Yo tengo más de 35 años, reitero, de servirle al país. Estamos preparados y pensamos que el 19 de febrero la 19 va a recibir el apoyo de la gente justamente por eso, por este compromiso que tenemos de cambiar al país en un ambiente de paz, de democracia, de trabajo, de respeto a la opinión ajena. Muchísimas gracias, doctor Washington Pesantes, candidato por Unión Ecuatoriana. Es una opción más para llegar a la presidencia de la República y que el día de hoy ha visitado la provincia del Oro y aquí en nuestro canal de televisión. Gracias por su presencia, doctor. Le deseamos éxitos en estos días de campaña y poder lograr la adhesión de los ecuatorianos el próximo febrero del 2017, que se concrete a través del voto. Una pausa, amigos, y enseguida con más aquí en Eurovisión.